Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo estudios muy interesantes y en este caso tiene que ver con quién eres. Hemos hablado de la definición del alma, lo que compone el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones. Hablamos de la mente, hablaremos hoy de la voluntad. La voluntad podríamos tener varias definiciones de una manera sinónima. Aquí es de decir que la voluntad es la capacidad y la facultad de decisión. ¿Para qué? Para determinar una acción. El hombre, Dios lo hizo totalmente libre para tomar sus propias decisiones. Pero también Dios, dentro de su soberanía, de su poder, de su grandeza, de su sabiduría, le dio a conocer lo que debía seleccionar para su propio bien y lo que no le convenía seleccionar porque iría en contra de su bienestar. Aquí la voluntad, con base a lo que la Biblia nos está diciendo en cuanto a que el hombre es libre para tomar decisiones, quisiera que leyéramos lo que dice Efesios el capítulo 2, el versículo 3 dice: de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo. Y dice, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza. Pero ¿qué clase de naturaleza? Dice, nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. Dice, a causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. La voluntad controla desde lo más profundo del ser todo lo interno y todo lo externo. Y esa voluntad no es gobernada automáticamente, no. ¿Por qué? Cuando se dice que no es gobernada automáticamente por una fuerza externa o por una fuerza interna, sino que alberga un principio dentro del ser que determina sus obras. Teniendo presente que la voluntad se basa en intenciones, decisiones, propósitos, gustos y deseos que están en el hombre. Eso abarca la voluntad. Por eso aquí en Génesis también me gustaría leer con ustedes este principio de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26 y 27, cuando nos está diciendo o dice aquí, entonces dijo Dios, ¿a quién? Dijo a el conjunto de la deidad que la compone el Verbo, el Espíritu Santo y Dios, Jehová Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa es la imagen de Dios en el hombre. Pero es de entender que Dios, cuando los coloca en ese espacio llamado el Edén, les explica, de todo árbol podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero esto, o sea, Dios le orientó, Dios le enseñó, Dios le advirtió las consecuencias, le hizo saber las desventajas en la desobediencia, en tomar decisiones en contra de los principios, reglamentos y estatutos que Dios le estaba dando.
Igual Dios nos da en su palabra, porque la palabra de Dios es palabra que se lleva a cabo, principios que nos enseñan a lo que debemos hacer, a lo que no debemos de hacer, pero nos dio la libertad de decidir con conocimiento. A eso vino Jesús, a enseñarnos que si seguimos su camino, que es Él, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y vino a enseñarnos, pero también vino a advertirnos las consecuencias cuando nosotros le damos la espalda a su palabra, a sus mandamientos, a sus ordenanzas. Por eso Él dice, yo no vine a condenar sino a salvar. Dio su vida por nosotros, donde hubo un cambio que se llama la redención, donde Dios, para salvarnos, sacrificó o entregando a su unigénito Hijo a morir por ti y por mí para que no fuésemos condenados. Y por eso Dios advierte y le quita a Jesús su justicia y la coloca sobre nosotros y nos quita el pecado y la coloca, se llama imputación, y la coloca sobre Jesús para que fuésemos salvos. Y nos dio libertad, pero también nos dijo que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero si nosotros reconocemos nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también está diciendo que si no confesamos nuestros pecados, las consecuencias no va a ser vida eterna. Si nosotros seguimos en el camino que nos lleva a la condenación, y a eso vino Jesús, a advertirnos que hay dos caminos, un camino que me lleva a la vida eterna, que es el mismo Jesús, es un camino angosto, pero hay un camino ancho y espacioso, que es un camino que me lleva a la condenación, porque hay dos lugares, está el cielo y está el infierno. Esas son realidades, pero dentro de nuestra decisión que abarca la voluntad, es que debemos de abiertamente, libremente escoger dónde pasar la eternidad. ¿Haciendo uso de qué? De la decisión que tomemos, haciendo uso de la determinación que tomemos. De acuerdo a eso es que podemos en vida escoger dónde pasar la eternidad. Amigos, hermanos, ministros, es verdad. Hay un lugar de gozo que se llama el cielo, donde vamos a terminar en vida eterna. No moriremos, sino que viviremos juntamente con Cristo a la diestra de Dios Padre, juntamente con todo lo celestial, pero en vida necesitamos tomar una determinación. Esa determinación se llama voluntad. Aquí, para la voluntad, se requiere obediencia. Para la voluntad se requiere decisión de obediencia, puesto que Dios nunca nos obliga, pero sí Dios nos advierte, nos corrige, nos llama la atención, porque el amor de Dios consiste en corregirnos, en disciplinarnos, en formarnos, en orientarnos. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero hoy es cuando tú y yo necesitamos determinar dónde pasar la eternidad. Dios no hizo el infierno para el hombre. Dios hizo el infierno para Satanás y sus súbditos, y para todos aquellos que quieran seguir ese camino de perdición, ir por esa senda ancha y espaciosa. Por eso, dentro de los estados de mente, hablamos de esa mente cauterizada, endurecida, que tiene que ver con aquellos seres humanos que después de conocer la verdad no quieren nada con Dios. Después de conocer la verdad se volvieron insensibles, hablando en
contra de los principios de Dios, y es lo que dijimos que se llama apostasía, y es cuando el Espíritu Santo ni guía ni orienta a este tipo de personas que conscientemente tomaron la decisión de seguir en contra de la verdad, donde no quieren nada con Dios, y es cuando Dios tampoco va a hacer nada con ellos, sino que dice que los deja a merced de ellos. ¿Por qué? Porque esa fue la determinación que tomaron. Esa fue la voluntad que tomaron. Y también son conocedores que van a un lugar de muerte, no de vida. A un lugar por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, a un lugar de perdición llamado lugar de tormento, infierno. Aquí la voluntad es la determinación, o la voluntad es determinante ¿en qué? En la vida de un hombre que la Biblia y nos da el ejemplo de Jesús. Jesús decidió obedecer. Jesús aprendió, no sabía que era obedecer, pero no había experimentado la obediencia, y determinó, su voluntad fue hacer lo que el Padre le mandó a que cumpliera. Se negó a su propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Estamos en los últimos tiempos y quiero leer con ustedes un texto que me parece muy interesante y tiene que ver con Lucas. La Biblia nos habla de que en el pasaje de Lucas nos está mostrando sobre la importancia de lo que es la obediencia. En Lucas Lucas nos habla en el capítulo 22, el versículo 42, nos está diciendo sobre la importancia de la obediencia, y tenemos un ejemplo muy claro que tiene que ver con Jesús. En Lucas, el capítulo 22, el versículo 42, nos dice: Jesús dice, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es el mayor ejemplo de aquel que se entregó con tal de darnos la vida eterna. Es el único en el cual nosotros podemos poner la mirada y caminar esas huellas imborrables. Aquí Jesús, como verbo, sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Y eso fue lo que aprendió. Y al experimentar la obediencia, entregó su voluntad según lo que acabamos de leer. Estamos en los últimos tiempos, y es la insistencia que Dios está esperando que tú y yo vivamos en santidad, que caminemos con cuidado, que como si fuera el último día de nuestra vida, para poder cada día vivir una vida íntegra, santa y agradable a Dios, que es nuestra decisión de tomar. Es la voluntad de Dios, pero Dios quiere que libremente tú y yo tomemos esa decisión de caminar por el camino de vida eterna, que es Jesús, de caminar cada día como si fuera el último día, y como si Jesús llegara en este momento. Ya está más allá de la puerta, está entrando. ¿A qué? A recoger
a lo que es el fruto de su sacrificio. Y ese fruto de su sacrificio eres tú y soy yo. Parte de la iglesia de Jesucristo, somos el grupo selecto de Jesús, así que no podemos dejar que nos quiten o nos arrebaten lo que es el premio del sumo llamamiento, que es ¿qué? La vida eterna, la salvación. Ahora es cuando más hay que pelear. Ahora es cuando más hay que estar en la línea de batalla. Ahora es cuando más debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. De pronto sea esta la última enseñanza de invitación, de orientación, de motivación a caminar en santidad, a tomar la decisión que está en la voluntad de buscar voluntariamente, libremente, abiertamente la salvación que está en Cristo Jesús. Y como último, manda a decir Jesús que nos afiancemos en la palabra y permanezcamos en ella. Amén. Bendiciones, bendiciones.